Muy buenas chicos y chicas, seguidores del Para que sus movidas. Pues nada, como ya habréis visto en descripción, miniatura y demás, vamos a enseñaros esta pistolita hoy, la 1911 basada en la Molon Air de Armored Works, tematizada para Deadpool. Hoy llevo gorra, me tenía que haber puesto la máscara de Deadpool, lo sé, pero ya era demasiado claro que me lo iba a poner, con lo cual no me la he puesto. Y aparte que hace un calor acojonante como para ponerte eso. Nada, lo dicho, vamos a enseñaros hoy la pistolita. Una pistolita con sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿vale? Como siempre. Yo voy a tratar de deciros la mayor de las verdades desde mi punto de vista, pues eso, objetivamente y demás. Pistola comprada, ¿vale? Comprada en Knights of Chimera, pistola de mi posesión y pistola en la que yo como cliente explicaré bien lo que pienso y opino sobre ella. Así que lo dicho, como siempre, dentro vídeo y empezamos. Bueno, pues aquí tenemos a la pequeña, entre comillas, porque vamos, en la mano ya se siente que es un hierro pesado, no es una Glock, es un armatoste, pesa bastante. Ahora le pasaremos un poquito la báscula para ver el peso que tiene y demás. El tacto es muy bueno, suena, aquí la vais a escuchar. Tiene una pequeña holgura, como prácticamente todas las 1911, Marui, KJ Works, WE y demás, y tiene holgura. Las alzas, como veis, las de hierro típicas de una 1911, no deja de ser una Molon Air, de estas también que sacaron los de WE, Armored Works, que la verdad es que está bastante bien, pero es más de lo mismo, solo que eso, cambiando un poquito los colores. En mi caso, pues la necesitaba, así rollito Deadpool y demás, como veis. Yo creo que ya sabéis un poquito mi debilidad, pero se lo podían haber currado un poquito más, ¿vale? Las cachas son muy plasticosas, se les nota que es mucho plástico. El problema que tienen es que, no sé si lo vais a ver por la cámara, sí se llega a ver un poquito, si os fijáis ahí, en este de aquí, a ver cuando no haya brillo, ahí, y en los otros dos lados, ahí también se ve, ahí también se ve, y por lo que he estado viendo en un par de reviews Gears y demás, Ice of Mike y demás, les ha pasado a todas, se han pasado apretando los tornillos y se han cargado la cacha de plástico. No, tío, no te puede pasar eso en algo que vas a usar más o menos casi de coleccionismo, porque esto está muy chulo para jugar y demás, pero yo realmente se va a quedar aquí en casa así expuesta en algún sitio, seguramente con algunos funcos, con la máscara o en algún sitio para que sea eso, un objeto casi de exposición. La pegatinita que me está matando, fuera. Luego limpiar esto un poquito. El desmontaje, pues igual muy sencillito, el de una 1911 de WE. Armored Works, aunque no sea un rebrandeo propiamente dicho, trabaja en la misma fábrica donde hacen WE, entonces por eso los modelos son prácticamente iguales. Se ha hablado muchas veces, no es lo mismo el pagar en tal fábrica, pagar X calidad, quizá Armored Works pague el mismo nivel de calidad que WE, pero no llega a ser un rebrandeo, no llega a ser, por ejemplo, el decir, compro la WE, le pongo mis dos dibujitos y borro WE de aquí abajo. Esta, por ejemplo, si lo veis, no lo trae. O sea, los cargadores de WE de 1911 ahora mismo no los recuerdo, pero vamos, si os fijáis no pone WE por ningún lado, como por ejemplo pone con otras marcas que sí hacen rebrandeo. Por ejemplo, buscas otras marcas y de repente te encuentras aquí KJ Works, o bueno, Tokyo Marui no, pero vamos, KJ Works, WE, te las encuentras por ahí. En este caso no, en este caso están hechas en la misma fábrica, usarán los mismos moldes, usarán el mismo rollo. Sé que suena un rollito un poco secutor, pero es así, o sea, en este caso están trabajando en la misma fábrica. Ya lo han dicho tanto una marca como otra, que WE, si estuvieran cogiendo sus cosas y cambiando el nombre, seguramente se quejara. Igual el diseño, como veis, recuerda mucho eso a la Molon Air, que es una 1911 desgastada, machacada. En este caso, quizá en algunos puntos se han pasado con los desgastes. Parece la pobre que ha estado en un basurero siendo violada. Pero como veis, eso está bastante bien. Muchas piececitas en rojo, el lanyard, el seguro trasero, el seguro normal, martillo,
pues eso, todas las piezas que veis, el expulsor de cargador, igual también está más cargadito. Ahí. El cañón, una lástima, yo el cañón sí lo habría pintado de rojo. Ahí, como lo veis, vale. Y vamos a desmontarlo un poquito para que la veáis. Venga, pues nos ponemos con ella, sacamos el cargador para 15 bolas, ¿vale? Todas en fila, no es a tres bolillos como en otras pistolas. Tenemos un agujerito para meterlas por aquí, pero hay que echarle huevos a bajarlo enterito, ¿vale? El cargador sí nota la falta de grasa, no sé si será este modelo solo o todos, pero sí se nota un poquito, pero hay que echarle huevos para meter por aquí las bolas, ¿vale? O sea, meterlas por aquí hasta que se afloje un poquito el muelle. Lo dicho, muy desgastadito. Nos viene la pistola con un trocito de lija que ahora os enseñaré, para eso, por si queréis desgastar otros cargadores de WE normales y corrientes para dejarlos al gusto. Y el desmontaje, pues el de siempre. Se coloca esto aquí, en el primer huequecito, este chiquitín de aquí, ahí. Para por el otro lado, empujamos este tetoncillo, cae al suelo y separamos en dos nuestra pistola. Se nos va la guía del muelle por ahí, ahora la buscamos. Como veis, viene con un engrase justito, no está mal, ahí lo veis. Igual, lo dicho, las cachas muy plasticosas, se notan, pero se habría hecho una maderita, una resina, algo que no hiciera esto, y sobre todo que no se rompan. O sea, que vengan las cuatro y las cuatro jodidas es una jodienda y una putada. Martillo, el detallito del martillo por aquí golpeado ya, por la pintura desgastada. La verdad es que está muy bien hecho lo que es el tema del desgaste, porque es justo en zonas todo con los relieves y demás. Pero sí es cierto que a lo mejor en algunos casos, joder, se han pasado un cojón y medio. Viendo fotos por ahí por internet, son distintos. O sea, yo creo que hay un chino por ahí haciendo la mano, pues son distintos. A lo mejor en uno se nota más aquí, en otro se nota más en el gatillo. O sea, no están hechos a molde el desgaste. Yo creo que sería algo raro. A lo mejor lo han desgastado, yo qué sé, mediante piedras o vete a saber, o han pasado por una lijadora tocha y como ha ido cayendo. Bueno, vamos a lo importante. Bueno, ya recogida la guía. Siempre las he odiado este tipo de guías, me han gustado más enteras precisamente por eso, porque primero el muelle, como veis, nunca llega a colocarse bien recto el pobre, siempre está por ahí sufriendo un poquito y a la mínima salta. Si lo vas a hacer así, por lo menos ponle, a mi gusto, ojo, un agujerito aquí y un tetoncito aquí en la cámara de hop para que enganche, por ejemplo en la Glock. Ahora os pondré un poquito la escena para que veáis cómo va. ¿Veis? Si os fijáis en la Glock, tiene ahí el tetoncito ese. Tiene ahí una pequeña muesquecita, ahí la vais a ver mejor. Y lo dicho, tú llegas, colocas tu guía, ahí, y cuando la colocas aquí, si la haces bien, perdonadme porque estoy mirando a través del móvil, soy medio imbécil. Ahí, cuando la colocas bien, ahí, ya se te queda sujeta y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no baila. En este caso, además, la guía es más larga, pero bueno. Es a lo que nos referíamos y lo que quería que entendierais. Pues eso, que lo haces así y no te salta la guía cuando la abres. Seguimos con la 1911. Bien, aquí la tenemos. Igual, algún detallito por aquí dentro y demás. Lo que la ruedecita de hop. Típica también, pues eso, rollo Marui, rollo WE. La cámara es tipo WE. O sea, es que es una WE. O sea, realmente que sí, que no es un rebranding y demás, pero eso es una WE. Aquí la tenéis, pues eso, podemos sacar esta piececita, ahí, giramos esta, ahí la tenemos, ya por aquí nos sale todo el conjuntito, ahí, cañoncito plateado, y esto que siempre me ha parecido una burrada, pero bueno, es como hay que desmontarla. Un segundito, perdonad porque está duro de huevos. Ya está, es solamente hacer un poquito de palanca y ya sale el conjuntito. Cañón negro, curioso, según el fabricante 604. Ahí, y ahí la veis, lo dicho, es una cámara, pues eso, estilo WE de toda la vida. Goma gris, en principio de unos 60 grados. Con un gas normal y corriente aquí en Madrid, pues nos debería estar dando entre unos 330, 320, 330 FPS. De todo modo, vamos a pasarle crono y demás, viendo la temperatura también ambiente que hace, porque hace mucho calor. Pero sí es una pistola que en principio se va a poder jugar con ella todo el año aquí en España, viendo ya sea norte como sur. Sabéis que hay variaciones de temperaturas.
Vamos a volver a montarla y vamos a empezar a pasarle pruebas de crono y demás. Importantísimo, como siempre, antes de pasar crono, recuerda, no te quites las gafas. Lo más importante son tus ojos, ¿vale? Una bolsita que han estado regalando el Campo del Cortijo. Oye, viene bastante bien para guardar las gafitas. Además puedes limpiar la gafa con la propia funda, que es rollo gamuza. Y lo dicho, ¿vale? Siempre que vayamos a pasar crono, siempre que vayamos a trastear con bolitas, gafas. Lo más importante. Ojos tenemos 3 y por uno ya no vemos. Bueno, gente, pues ya hemos visto la pistola, le hemos pasado crono. Habéis visto los primeros tiros con este gas, que era este mismo, un green gas de ISO Surgeon, como lo queréis llamar. Es el gas que normalmente yo uso aquí tanto en verano como en invierno, ¿vale? En Glocks, en la Ruger y demás, me da unos 310, 320 FPS como mucho, ¿vale? Están los primeros tiritos, se ha notado que iba pasada de potencia en términos generales a la normativa, en la mayoría de los campos de España y demás, que normalmente en pistola suele ser 320 o 330 FPS, más 330. Ya luego, pues eso, a partir de creo que ha sido el quinto o sexto disparo, ya ha empezado a bajar y a suavizarse. Yo, mi consejo, pondría un gas un poquito más flojo. Sí es cierto que la verdad es que he metido este porque pensando que al ser metálico y demás, coño, la corredera pesa bastante más, por ejemplo, que la de una Glock, que es de plástico, ABS y demás. Pero no, me ha sorprendido. O sea, si le metiéramos un gas fuerte, coño, esto tira más fuerte que algún fusil. Así que lo dicho, usar un gas flojito porque la pistola lo agradece el gas. Lo agradece y lo usa bastante bien. Una patada muy buena, como habéis visto. Ya poquita cosa más que deciros, ya habéis visto. La calamina se la nota de hace años, las versiones que hacía Way y demás, por ejemplo, se la ha notado. Esto sigue siendo calamina, igual con un ratito de estando las manos y demás, se pone caliente. O sea, normalmente sabéis que el metal suele estar frío. No sé si habrán cambiado la aleación, que le hayan metido a lo mejor un poco más de aluminio y demás. Se le nota un poco más ligera, se la nota más compacta. Lo que sí hablábamos antes de las holguras, ¿vale? Que las tiene, no lo podemos negar. Pero sí se la nota bastante más pistola, más hecha, parece un tono más real. Las cachas muy chulas, que estén en relieve y todo eso, pero lo dicho, muy plasticosas. Y el tema de que el chino de turno se pasa apretando los tornillos y joda la cacha por las dos cachas, tanto por arriba como por abajo, me parece una putada que tendrían que arreglar. Y a gente que se la haya comprado, coño, pues yo que sé, enseñándoles ticket de compra, alguna cosita, es decir, toma unas cachas nuevas y apriétalas tú, y si las jodes tú, pues ajo y agua. Un poquito más, a lo mejor eso, un cambio de goma, un cambio de cañón, lo llego a ver innecesario. La pistola, probada en campo, en unos 20-25 metros, más es que no la uso, lo siento, o sea, más de 20 metros, utilizo la primaria que lleve, bien fusil de asalto, bien DMR, dependiendo ya, pues eso, de distancia donde se encuentre el objetivo. La pistola es para pegar los dos tiros al tío que tienes al lado sin hacerle daño, sin tener el peligro de meter una lanza en un CQB, y usar una pistola siempre bajito, ¿vale? Para no dar a nadie en la cara, no tener accidentes. Pero es que es así, o sea, yo personalmente yo la busco para eso, para 5 o 10 metros máximo. O sea, es que más creo que no he usado nunca la pistola en mi vida. A lo mejor en algún momento que ves allí a un tío y dices vamos a probar, y haces así y hasta incluso le das, pero es que más no la uso. Peso, yo le meto 0,25 normalmente, no les meto más a las pistolas. Lo mismo, meterle 0,40 a una pistola para que llegue a 50, 60 metros, lo hace la inmensa mayoría. De alta gama, de media gama, de baja gama, lo hace la inmensa mayoría. Aunque estén un poquito bien lubricadas, bien cuidadas y demás, 40 metros con 0,40 con una pistola es fácil de conseguir. Por mucho que nos quieran vender la moto, en Ugrades y demás, sea quien sea. Así que yo, para mi gusto, esta pistola
0,25, 10, 15, 20 metros como muchísimo. Y tengo una pistola que prácticamente bien ajustado el hop y demás, donde apuntas un poquito das. Siempre puede haber una ramita en medio, siempre puede haber una brisa de aire, que nos evite dar a la persona, ¿vale? No es decir con esto 100% de los disparos doy a la persona, porque eso tiene un nombre. Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado un poquito la revisión, que toméis vuestras decisiones, que sepáis que Armored Work hace muy buenas pistolas, que WE cada día se va poniendo más las pilas también y hace muy buenas pistolas también. Lo dicho, no es un rebrandeo una de otra, de cojo esta, lo pinto y la vendo más cara, sino que es eso, que están hechas en la misma fábrica, con lo cual si una mejora, la otra mejora. WE va mejorando y igual Armored Works, las pistolas que he podido probar, High Capas, Glocks y demás, son muy buenas pistolas, son precios contenidos, con bastantes compatibilidades de piezas aftermarket, tanto estéticas como internas. Esta, por ejemplo, no creo que lleguen a vender las correderas o el frame, las cachas y demás sueltas, pero todas las tripas, el 100% de sus tripas, tiene repuestos en el mercado. Bueno, venga. Ahora sí lo hago. ¿Veis cómo no se entiende nada? Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, y si no se entiende, lo escribiré por aquí abajo, darle like, suscribiros, compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!